¿Aló? Sí, acá estamos ya listos. Ya, pastor. Ya, pastor. Listo. Vamos. Vamos a empezar esta segunda parte. Vamos a continuar, como les dije, con unos videos, algunos, y el resto ya ustedes lo van a poder observar en algún momento, pero que nos ayudaría para poder determinar algunos elementos importantes. Ya. En YouTube, ustedes pueden buscar, hay una página, hay unas publicaciones de Vite, ¿no? B-I-T-E, como ven acá, Vite, ¿no? Entonces, en este Vite tiene una buena capacidad para sintetizar temas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es un error llamar calvinistas a los reformados? Esto es importante definir, ¿no? ¿El calvinismo, los reformados son calvinistas? No. Vamos a ver una explicación acerca de eso, ¿no? Y lo explican en 14 minutos, así que es bueno para poder ver acá. Entonces, prestemos atención a este video que vamos a ver. Confirman si escucha, ven y El escuchan. término calvinismo ha sido usado de diversas maneras desde el tiempo de Juan Calvino hasta... ¿Qué otros mitos históricos crees que existen sobre lo que comúnmente llamamos calvinismo? ¿Cuál crees que es el mayor aporte de la teología reformada al protestantismo? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Muy bien. Entonces hemos podido ver en este video ese mal entendimiento, ¿no? Del tema del calvinismo. O sea, cuando hablamos de calvinismo pensamos que él es el centro de todas las cosas y no es así, ¿no? Es uno de los teólogos de ese tiempo y ha habido previos a él, ha habido contemporáneos de él, es verdad, pero tampoco sus enunciados, su forma de ordenar, si bien es cierto, hay un buen trabajo, no es algo original, ¿no? Ya había mucho de la teología reformada, tiene que ver con la teología de Agustín de Hipona, ¿no? San Agustín, se le conoce, ¿no? Hay muchos libros que ha escrito San Agustín, la teología reformada parte de ahí. Es necesario saber qué parte de ahí, ¿no? Porque la otra es el otro sector de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino, la teología tomista, ¿no? Que es más católica, ¿no? La Iglesia Católica va más por la teología de Tomás de Aquino. Entonces, eso tenemos que saber, ¿no? Bueno, hay influencia, si bien es cierto, Calvino ha sistematizado varias cosas, hay buen trabajo, pero no es el único. Entonces, eso hay que saberlo, ¿no? Entonces, tenemos que hablar más de tema reformado, más que calvinismo, ¿no? Entonces, lo presenté para poder tener un concepto ahí. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Si no, pasamos a ver también otro video que tiene que ver con qué es y cómo nació el presbiterianismo, ¿no? ¿Habrá alguna pregunta? Todo esto lo encontramos en YouTube. Ponemos Vite, Doctrina Reformada y pueden encontrar, ¿no? También pueden encontrar el tema del arminianismo, ¿no? Tal vez ahora por darme tiempo no creo que lo veamos, pero por ejemplo acá hay las 5 solas, ¿no? Una explicación. Vamos a ver. También hay un tema de las mujeres en la Reforma, ¿no? A ver, voy a buscar ¿cuál era? El presbiterianismo es probablemente uno de los nombres más populares de la Iglesia protestante. ¿Cuál crees que es la forma de gobierno de la Iglesia que más se adapta al modelo bíblico? Déjanos tu opinión en los comentarios. Muy bien. Hemos podido ver también, estos videos son muy buenos porque condensan muchos libros. Ellos hacen una investigación muy sistematizada, precisa y te describe de forma simple toda la historia de la Iglesia Presbiteriana. Hay detalles que faltan definitivamente, pero podemos entender a grosso modo la importancia cómo se ha venido, ¿no? La Iglesia Presbiteriana no es una iglesia
contemporánea, como es, bueno, no contemporánea, sino un poco más de los últimos, como la iglesia pentecostal, los carismáticos, son movimientos que han aparecido, pero las iglesias tradicionales es la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana, ¿no? Pero todas esas iglesias, por lo general, brotan del tema de la reforma, ¿no? Y ya hemos visto un poquito acerca de cómo viene ese pensamiento de la reforma y lo que tiene que ver con la doctrina. La doctrina reformada no es una nueva enseñanza, es una idea de los reformadores de volver a las escrituras. ¿Por qué? Porque la enseñanza se había combinado, se había tergiversado, conocen la historia de las indulgencias, por lo cual se desata la reforma, ¿no? Entonces hemos visto el tema de la iglesia presbiteriana y se menciona pues que hay cómo llega a América, ¿no? No sé si vieron el proceso, cómo llegó con John Knox, ¿no? Llegó a Escocia, o sea, tenemos que pensar, no había iglesia presbiteriana en Escocia hasta que John Knox va y estudia con Calvino. Y él lleva ese pensamiento hacia Inglaterra, Escocia, y ahí empieza y forman lo que es la iglesia presbiteriana. ¿Por qué presbiteriana le ponen el nombre? Por la forma de gobierno, ¿no? Y la forma de gobierno, lo que busca la forma de gobierno porque hay otra forma de gobierno congregacional, pero la idea de la iglesia presbiteriana en la forma de gobierno es evitar los gobiernos piramidales, porque el tiempo responde a un tema del papado, ¿no? El papa es pero en estos tiempos se dan muchas iglesias, ¿no? Iglesias evangélicas que tienen ese corte piramidal, ¿no? Se hacen llamar pastores, pero pues son los papas del sitio, ¿no? Hemos visto ya acá en Lima esa iglesia, el aposento alto de ¿cómo se llama? Santana, ¿no? Y hemos visto las atrocidades que ha cometido, ¿no? O sea, que ya ni siquiera los vamos a comentar, simplemente ustedes ya deben conocerlo, ¿no? Esa es una especie de piramidal, ¿no? Se hace llamar una iglesia bíblica, pero ¿qué doctrina? O sea, movimiento carismático, mátate un gigante, y nunca el tema de la salvación, ¿no? Y bueno, desde ese punto de vista tenemos que ver, ¿no? Entonces, la forma de gobierno presbiteriano evita los gobiernos piramidales. ¿Qué es un gobierno piramidal? Pues una forma de pirámide donde hay uno que es el que dirige, ¿no? Es una forma de gobierno, por ejemplo, la Alianza Cristiana y Misionera es forma congregacional, ¿no? Entonces, hay un pastor que es el pastor principal de todas, ¿no? Y sobre eso hay otros pastores, ¿no? Pero siempre hay el tema jerárquico, está ahí. En el caso de la alianza, funciona porque en algunos casos es ágil ese tipo de gobierno, esa forma de dirigir la iglesia, pero depende si ese pastor es realmente pues un hombre de Dios, ¿no? Entonces, cuando hay un caudillaje de un hombre de Dios, ¿no? Como se dio en el Antiguo Testamento como Moisés, ¿no? Como otros líderes y dirigían la iglesia, está bien, porque van a avanzar más rápido, pero no siempre se da, pues, ¿no? Entonces, en la forma de gobierno así, de orden jerárquico o congregacional, donde hay un pastor, si comete un error, ¿quién le hace entender? Esas es algunas consecuencias, ¿no? Pero la forma de gobierno presbiteriano es diferente, ¿no? Es un grupo de pastores, donde todo, hay una democracia, y esa democracia representativa tiene que ver con una elección de la iglesia. La iglesia elige a su pastor, ¿no? Lo elige, no es que se lo ponen, elige, ¿no? Y lo pone, y bueno, el presbiterio, como en la práctica, lo que hace es evaluar lo que están pasando. Yo he pasado que hay un tema de una evaluación, hay unos requisitos. Para esos requisitos, para ser pastor en la iglesia presbiteriana, tienes que tener una iglesia que te esté llamando, primeramente, ¿no? O sea, un pastor no puede ser pastor si no hay una iglesia. ¿Qué va a pastorear? No es una universidad. No, en una universidad uno estudia para ingeniero. Todavía no sabe dónde va a trabajar, pero recibe el título de ingeniero. En el caso de nosotros,
¿para qué va a pastorear si no hay dónde pastorear? ¿No? Hay una broma que a veces uno dice, ¿no? O sea, un pastor, ¿qué va a hacer? Va a buscar en un letrero, va a buscar letrero, se necesita pastor con cama adentro. ¿Dónde, no? O sea, no funciona así, ¿no? Funciona pues si hay una iglesia y forma un pastor, es lo ideal, a veces tiene que traer de fuera, pero forma un pastor, ¿no? Y lo manda a capacitarse, a cumplir ciertos requisitos, para ese presbiterio evalúa todo eso. En este caso están haciendo una complementación para poder ver algunos elementos importantes de características de nuestra iglesia presbiteriana, y una vez que están de acuerdo, bueno, van a dar un examen y lo van a proponer. Si es aprobado, la iglesia, bueno, después solicita su ordenación. Quien ordena a los pastores no es la iglesia local, sino el presbiterio, que es la iglesia, ¿no? Pero a cargo de ese grupo de pastores que van a ordenarlo, ¿no? Si ustedes han estado en una ordenación anterior, ya sabrán de qué hablo, ¿no? Pero se debe a la iglesia local, ¿no? La iglesia local lo solicita y es la iglesia local la que se encarga de sostenerlo en sus necesidades, ¿no? Económicas, llegan a un trato cómo van a poder hacer. Y bueno, es porque la iglesia ha elegido, ¿no? No se le impone, ¿no? Es la figura que estamos viendo. Muy bien. Algo que les ya haya llamado la atención con respecto al video, a los dos videos que hemos visto. Me gustaría que puedan comentar porque parte del curso yo estoy considerando su intervención, ¿no? Ya algunos han leído, también quiero que intervengan, ¿no? Si han escuchado el video o no han escuchado el video. ¿Qué les llamó más la atención? ¿Qué podemos comentar? Pastor Toño. Sí, Carlitos, adelante. Quería un poco mencionar, en uno de los videos se mencionó la diferencia entre calvinismo y teología reformada, en todo caso la iglesia reformada, ¿no? Y me hizo pensar en algo que habíamos conversado también en un curso anterior con el pastor Sánchez, acerca del hipercalvinismo, ¿no? Que es la bandera del neocalvinismo que se está volviendo bastante viral en las redes sociales. Sobre todo encuentras grupos o páginas, ¿no? Que dicen ser calvinistas, pero en realidad son hipercalvinistas, ¿no? Y se dedican más que nada a enfrentarse a otros, ¿no? Enfrentarse. Y como que se han hecho una fama y prácticamente los calvinistas o los reformados por consecuencia, ¿no? De rebote estamos siendo conocidos más como detractores y contreras y confrontadores de medio mundo, ¿no? Todo el mundo. Entonces, y burladores, sobre todo otras iglesias, ¿no? Un poco me hizo pensar bastante, ¿no? Y eso me aclaró algunos puntos que creo que van a servir para diferenciar también, ¿no? Claro, sí, justamente yo a veces he conversado con algunos presbiterianos. Cuando uno está en un proceso de aprendizaje, uno va mirando, ¿no? Y veo a algunos presbiterianos ya mayores, ¿no? Como que yo sentía la sensación que ellos eran como que era un grupo, ser calvinista es un estatus privilegiado del resto. Entonces, si, por ejemplo, ¿no? Si no piensas como ellos, entonces espiritualmente estás por abajo, ¿no? O sea, te dejan ese sentimiento, no sé si lo están entendiendo o no, pero eso es incorrecto, ¿no? Porque, digamos, si hubiera un buen presbiteriano, simplemente debería ser más humilde que el resto, porque se supone que va a la doctrina, y hemos visto antes que una de las características de la seguridad de la salvación es que uno sea humilde. Yo sé que todos luchamos con el tema del orgullo, ¿no? Eso que tenemos nosotros, ¿no? Y a veces, porque nos memorizamos un texto y lo citamos de memoria, queremos que el resto haga lo mismo, y no debería de ser así. Lo que deberíamos buscar es tratar de enseñar y tener paciencia, etcétera, ¿no? Ser más humilde, servir más, como Jesús enseñó, ¿no? Yo creo que Jesús nunca quiso instaurar presbiterianos ni bautistas, tantas denominaciones, pero tampoco las denominaciones en un sentido son malas, son buenas, porque le dan cierta reconocimiento, ¿no? Si hay un pastor que va a ser ordenado,
lo reconoce una denominación, bueno, en ese sentido, ¿no? Como que hay un proceso, ¿no? En comparación con alguien que se autodenomina, ¿no? Hay una persona que se autodenomina pastor, ¿no? ¿Quién? No, yo no, a mí no me ordena ningún hombre, Dios me ordena, ¿no? Entonces, en ambas cosas siempre va a haber, ¿no? Como hemos mencionado, presbiteriano o el de una denominación se siente orgulloso de su denominación y su doctrina. Y como dice Carlitos, a veces se ponen a pelear y a discutir, ¿no? En una ocasión yo escuché a un hombre, un presbiteriano que ha sido profesor, es ya mayor, le escuché decir con respecto al dispensacionalismo, ¿no? Que otro de otro sitio no entiende ni qué cosa es esa doctrina, ¿no? Entonces, bueno, yo lo miraba y por dentro decía, pues yo tampoco lo entiendo bien, ¿no? O sea, estamos en procesos, ¿no? Tal vez algunos profundizados lo entienden más, pero minimizar a otro hermano en la fe, no creo que eso sea agradable al Señor, ¿no? Nosotros simplemente tratamos de ver en el presbiterianismo que hay una historia y durante eso ha habido mucha gente que ha defendido la fe, han escudriñado las escrituras, ¿no? Con la intención de mantener la sana doctrina, siempre, ¿no? Como hemos leído cuando empezamos el curso, ¿no? El texto de Tito, ¿no? Que habla sobre la sana doctrina, ¿no? Tú habla la sana doctrina, predica la sana doctrina, enseña la sana doctrina, ¿no? Entonces, si en ese sentido se trata de eso, bueno, tratemos de ver eso. Pero en la reforma, en los reformadores, aparece la iglesia presbiteriana, ¿no? Que hemos visto un poco la historia. Pero ustedes vean también cómo la iglesia bautista también, ¿no? Y la iglesia bautista, en realidad, yo he visto mucha literatura de la iglesia bautista. O sea, si hay una editorial que se llama Casa Bautista, ¿no? Y muchos buenos teólogos bautistas, actuales, contemporáneos, trabajan mucho en material y es bueno utilizarlo, ¿no? Por ahí diferimos, por ejemplo, el tema del bautismo, ¿no? Ellos dicen que solamente es el bautismo por inmersión, ¿no? Y bueno, tienen sus cosas, con respecto al bautismo que nosotros practicamos, ¿no? Pero es una doctrina secundaria, no tenemos por qué discutir, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro comentario de lo que hemos visto? No sé si se dieron cuenta bien. Un ratito. Entonces, vemos que, no sé si ustedes se percibieron en el segundo video de la iglesia presbiteriana, cómo llegó a Estados Unidos y cómo es de Estados Unidos. ¿Cómo piensan que llegó? Porque a Corea el evangelio principalmente llegó, ¿por qué? Porque hubo misioneros de Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos, presbiterianos y de otras denominaciones también, pero principalmente presbiterianos, y se mencionó el nombre de uno de ellos, que llegó como misionero a Corea. ¿En qué tiempo llegó? Llegó en el tiempo de la guerra de Corea. Había una guerra, ¿no? Había guerra con japoneses, ¿no? Principalmente, después el tema de guerra interna entre norte y sur, ¿no? Y en ese contexto llegan los misioneros, ¿no? Y misioneros de Estados Unidos a Corea y les empiezan a hablar del evangelio. Y la labor que hacen es una labor impresionante, y el resultado, cómo la gente empieza a creer en el evangelio, ¿no? Una población asiática con otras creencias, ¿no? También entraron los católicos también, pero principalmente, como hemos visto un dato interesante, dice que en Corea actualmente aproximadamente hay 15 millones de creyentes, ¿no? 15 millones de creyentes. De los 15, 9 millones son presbiterianos. Interesante, ¿no? Las mega iglesias que hay en Corea, ustedes han visto las megas iglesias, ¿no? Un poco más llega, por ejemplo, de la iglesia de Lakewood, ¿no? ¿Saben cuál es la iglesia de Lakewood?
¿no? Donde está ha estado Marco Witt, ha estado ahora está Danilo Montero, ¿no? Bueno, esa es una iglesia de la prosperidad. Y ya ustedes deben saber, es una iglesia de la prosperidad, donde se aplica la prosperidad, ¿no? El pastor principal de esa iglesia es uno de los difusores del tema de la prosperidad. Pero bueno, es una mega iglesia, es una iglesia gigante, ¿no? Después la iglesia de Hillsong también es una mega iglesia, o sea, es pentecostal, es neopentecostal, pero de otro corte, ¿no? Muy diferente, ¿no? Y que tiene ahora sedes hasta en Brasil, en Argentina también ya tiene, ¿no? Y empezaron en Australia, ¿no? Ustedes conocen. Entonces, y hay mega iglesias, ¿no? De los apóstoles y de todas esas cosas que aparecen, los carismáticos principalmente. En Estados Unidos hay iglesias grandes, también presbiterianas, pero en Corea, dice, hay cultos, bueno, habrá oportunidad de conversar con Pastor Timoteo en algún momento para que les cuente, y hay mega iglesias. La misión de donde proviene Pastor Timoteo es una iglesia muy grande. La pregunta es, ¿a qué se debe ese crecimiento de las iglesias allá? ¿No? Entonces es por el tema de la misma doctrina que llevaron allá, ¿no? Es principalmente. Y dos, también algunas características de la cultura, ¿no? Un poco más disciplinados, ¿no? Más disciplinados. La fe la pudieron aplicar de mejor forma. Los maestros que fueron también, pues, le transmitieron bien, con ejemplo, diferentes cosas. A diferencia de otros países, como de Sudamérica, culturas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, allá hay mega iglesias coreanas, ¿no? Y yo creo que también crecen, ¿por qué? Porque aprendieron el principio, ¿no? De la obediencia a la palabra de Dios. Cuando un creyente obedece la palabra de Dios, ¿qué sucede? ¿Qué dice la Biblia? Dios bendice, ¿no? Si una iglesia obedece la palabra de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a bendecir. Si la iglesia no obedece, Dios no puede bendecir. Entonces, la pregunta es cómo Dios bendice a una iglesia cuando está cumpliendo la misión que se le ha encomendado y que tiene que ver con evangelizar y principalmente tiene que ver con misiones. Entonces, cuando la iglesia empieza a entrar en misiones y lleva y difunde la palabra de Dios hasta lo último en la tierra, y está ocupado obedeciendo la palabra de Dios, ¿Dios qué va a hacer? Va a bendecir. Y el Señor dice en ese pasaje de Mateo, ¿no? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Bautizándoles, ¿no? Enseñándoles todas estas cosas, ¿no? Y yo estaré, dice el Señor, ¿ah? Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es por la obediencia. La obediencia es un principio importante, ¿no? Por esa razón, que nosotros tenemos que preocuparnos qué es lo que debo obedecer. Y la doctrina me dice qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que enseñar, ¿no? Entonces, nosotros creemos firmemente, porque es bíblico, está demostrado que la salvación es una obra de Dios, está basado en la soberanía de Dios. Dios decide, Dios determina, ¿no? Y cómo podemos ver que las personas, según, o sea, yendo a la práctica, cómo es que cómo vemos nosotros que realmente el Espíritu está obrando en nuestras vidas cuando empezamos a obedecer esa palabra, ¿no? Hay muchas personas que conocen la Biblia, ¿no? Mi pregunta es, ¿obedecen? Entonces contrastamos con las Escrituras. ¿Qué dijo Jesús? ¿No? ¿Cómo sabrán que son vuestros discípulos? Por el amor que sienten entre los discípulos, unos por otros. O sea, la gente mirará el amor que hay dentro. Ah, esos son discípulos. ¿Te das cuenta? El que me conoce, obedece mis mandamientos. Entonces, ese principio es tan elemental. Entonces, a veces algunos, no, es que nosotros queremos hacer crecer la iglesia. Sí, mira, entonces empiezan a mirar Hillsong, ¿no? Vamos a cantar las canciones de Hillsong para que la iglesia crezca. Y pasa igual Hillsong, no crece. Vamos a ver cómo hace Agua Viva. Vamos a hacer G12. Y no crece. Entonces, las estrategias, los programas no funcionan, ¿no? ¿Y por qué funcionan allá? Porque de repente ellos están obedeciendo lo que Dios les está diciendo. No simplemente son programas, estrategias. Y la doctrina es lo que nos ayuda, ¿no?
a poder crecer también, porque no solamente es crecer en número, puede haber una multitud. Ustedes se acuerdan qué dicen las escrituras, ¿no? ¿Qué dicen las escrituras? ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Multitudes, multitudes, ¿no? Multitudes lo seguían, pero al final cuando empiezan a ver, la gente se empieza a ir, ¿no? Empieza a ir, ¿no? Y solamente tiene discípulos. El Señor discípulos llama a algunos y al resto multitudes. Es evidente en los evangelios esa diferencia en multitudes y discípulos, ¿no? Bueno sería que la iglesia pueda tener multitud de discípulos. ¿Te das cuenta? Lo que el Señor busca es que hagamos discípulos. Ese es nuestro punto, ¿no? Vamos y hagamos discípulos. ¿Estamos obedeciendo? Es la pregunta, ¿no? No, Señor, quiero que la iglesia crezca. Sí, ¿estamos obedeciendo? Entonces, por ahí tiene que ver todo este tema, ¿no? Entonces, enseñándoles todas estas cosas que les he enseñado, dice el Señor Jesús. Entonces, tiene que ver con doctrina, ¿no? Y una de las doctrinas principales, pues, que vemos es el tema de Cristo, ¿no? ¿Quién es Cristo, no? Es Dios hecho hombre, ¿no? Intervino en la creación, ¿no? Entonces, intervino, se hizo carne. Esas enseñanzas son importantes, ¿no? El tema de la redención. Y hay algo importante que siempre tenemos que estar revisando, es la doctrina de la justificación por la fe. Nosotros somos justificados por la fe, ¿no? Y ese tema de justificación tiene que ver con un término jurídico, ¿no? Que tiene que ver con que hay una deuda, entonces el Señor paga con su sangre esa redención y nos compra redención y nos saca de eso y Él lo paga. Preguntes, ¿por algo que vio en nosotros? No. ¿Qué dice la Biblia? Aún siendo pecadores, ¿Cristo qué hizo? Murió por nosotros. Esa es doctrina por la fe, ¿no? No, pero eso no es así. No, si vamos a hacer un poco de teología, vamos al Antiguo Testamento, Abraham, capítulo 15, dice que Abraham le creyó a Dios y ¿qué pasó? Le fue tomado por justicia. ¿Qué le fue tomado por justicia? Porque Abraham, él creía, era buena gente, era no, él simplemente le creyó a Dios. Y la fe fue lo que lo justificó. Y eso lo desarrolla con más claridad Romanos, ¿no? Entonces son doctrinas importantes que tenemos que tener en mente, ¿no? Dios nunca nos elige por algo bueno que tengamos, ¿no? Y si nos elige, nos preserva. Todo lo que el Señor, el Padre me da, no lo voy a perder en mi mano. Seguridad de salvación, ¿no? Muy bien, entonces ya nos quedan unos minutitos. Me gustaría que puedan hacer algunas preguntas que les pueda ayudar o conversar. Pastor. Sí, Pastor. sí, hermano. Justamente lo que usted está hablando, es una cosa real, ¿no? Todo, justamente quería preguntar eso. ¿Por qué los misioneros que salieron de Norteamérica, Corea, han tenido un éxito, ¿no? Según se ve hoy en día, esas megas iglesias, que son bastantes. Y a mí me contaba también un pastor coreano que una sola iglesia hacían 12 cultos ellos, y había una inmensa bendición con respecto a los diezmos, las ofrendas y bueno, tantas cosas. Entonces, ¿por qué los misioneros cuando vinieron también al Perú, por qué no tuvieron ese éxito que tuvieron, por ejemplo, por allá? ¿A qué más o menos se debe, ¿no? Entonces, de lo que han podido calar, a pesar, como decía usted, que esa gente de Oriente no tiene muchas filosofías de budismo, de hinduismo y algunas otras creencias que tenían y han podido entender el evangelio, ¿no? Entonces, cuando vienen al Perú, parece que en el Perú, como que se estanca, que la gente es ignorante, más idólatra. ¿Cómo se puede ver incluso en nuestras iglesias? Quisiéramos ver ya en nuestro contexto real, sin mirar a ningún país, sino mirando a nosotros mismos como peruanos, como presbiterianos. Parece que la iglesia presbiteriana también somos gentes pobres, ¿no? Porque si tú comparas un presbiteriano coreano es recontra rico, puede hacer cosas,
trae tantas cosas, tiene cosas. ¿Y por qué nosotros, entonces, como peruanos aquí que somos, tenemos la buena fe, provenimos de una iglesia presbiteriana, entonces incluso el crecimiento de la iglesia está como estancado? ¿A qué se debe más o menos a mí me preocupa en verdad porque yo veo bastante, ¿no? Las iglesias por todas partes, en costa, sierra y selva, por ejemplo, ¿no? ¿Alguna idea más o menos podemos A tener? ver, sí, bueno, lo que usted me está diciendo es principalmente qué factores ocasionan Ya. que acá en algunas zonas en el Perú la iglesia no crece, ¿no? ¿Y por qué? Es que, por ejemplo, en el caso de Corea ha crecido. Entonces, uno de los factores, primeramente, eh, eh, yo creo principalmente Sí, que acá la palabra nunca falla. El problema no es la palabra de Dios. ya. El problema no es el evangelio. Entonces, si el problema no es el evangelio, entonces tenemos que pensar dónde puede ser la falla. Y la falla siempre va a ser en las personas, ¿no? Siempre va a ser en las personas. Entonces, por ejemplo, vemos que algunos elementos que podemos analizar, digamos, del movimiento que hubo en Corea, es que en Corea, seguramente en historia de la iglesia, si no me equivoco, va a enseñar Pastor Timoteo. Ahí van a preguntarle un poquito más acerca de la historia, Ya. cómo llegó el evangelio a Corea. Él le va a explicar, porque él es parte de eso, lo sabe. Él me enseñó también historia de la iglesia, ¿no? De nuestra iglesia, cómo empezó en Corea. Entonces, ha empezado con un avivamiento allá. Ha empezado un avivamiento fuerte allá, ¿no? Donde llegó un momento que ya había llegado el evangelio por diferentes misioneros, pero al final llega alguien allá y promueve a nivel del país juntarse todas las denominaciones. Entonces, ese pensamiento fue interesante y Dios lanza un avivamiento fuerte en como algunas presbiterianos, otros metodistas, ¿no? Entonces, no importó la diferencia. Acá en el Perú o en Latinoamérica es diferente, ¿no? Como antes se mencionó Carlos, ¿no? El tema de la discriminación, ¿no? Yo soy en el Perú tenemos un problema, ¿no? En el Perú, hay un escritor que escribe un libro, sería bueno que lo lean, y se llama Nos habían choleado tanto. No sé si Quirós, no es Quirós, es otro, no me recuerdo ahorita el autor. Nos habíamos choleado tanto, ¿no? Esa es la idea, es secular, por si acaso, ¿no? No es un libro cristiano, pero habla sobre la realidad de nuestro contexto, ¿no? Acá en el Perú, uno cholea al otro y el otro cholea al otro, ¿no? Entonces el que tiene mejor posición cholea al otro, ¿no? Serranea al otro, ¿no? Lo hace pasar por ignorante. Pasa eso en nuestra cultura, ¿no? Y hay otra cosa también, que a veces yo he notado mucho y hay que hacer un mea culpa, ¿no? En el Perú a veces veo muchos que esperan que les den para hacer. O sea, si no me dan plata, yo no hago. ¿Y por qué no? Es que no tengo plata. Y yo me pongo a pensar, y a veces he conocido compañeros cuando no están en el seminario, vamos a preparar un compartir, no tengo plata. Y yo digo, y algunos ya eran pastores, yo todavía en este momento era pastor, yo decía, o sea, cuando va ese hermano a una reunión, nunca tiene plata. No tiene, ¿no? Y siempre está esperando que otros le pongan. En mi análisis, ese es un pensamiento que debemos cambiar. En mi análisis, debemos cambiar ese pensamiento. Pues la Biblia dice que los varones tenemos que ser proveedores, principalmente los varones, ¿no? Ya una dama, pues, y entiendo, ¿no? Uno hace exponerle para la dama, pero el varón tiene que ser proveedor, pues, ¿no? Entonces, ese concepto hay que enseñar. Yo he visto muchas iglesias que cuando hemos organizado campamentos, vamos al campamento. No, pastor, algunos sí quieren ir, otros no tengo plata. Yo cuando llegué en la iglesia, no tienen plata, ninguno, y yo sí sabía que sí puede, porque yo veía que para otras cosas sí iban, para otros sitios sí gastan dinero, así vienen muchos a la iglesia, ¿no? Para esto sí, pero vienen a la iglesia que la iglesia tiene que poner todo.
Entonces, si uno permite ese pensamiento de los niños, jóvenes, adolescentes, cuando sea grande, espera pues que la iglesia le dé todo. Y no es así, ¿no? Entonces, hay que plantar el pensamiento, en mi opinión, de que, bueno, lo poco que tengo doy. Muy bien, nadie dice, pues bueno, no voy a agarrar, voy a entregar todo. Bueno, sería bueno que alguien haga y tenga esa fe. Pero por lo menos, pues, ¿qué te entregamos? ¿Qué nos pide el Señor? El diezmo. Bueno, si yo gano pues 100 soles, te entrego 10 soles. Pero ¿qué pasa en nuestra cultura? No tengo, me va a faltar. Pero detrás de eso que no tengo, me va a faltar, detrás de eso hay una falta de confianza en Dios. Entonces, ¿qué estoy esperando? Que alguien me dé para poder ir, por ejemplo, a un campamento. Espero que otro me dé para ir. Y yo he conocido, hermano, o sea, iglesias, pero así que bien difícil su situación económica. Oye, pero con qué alegría los muchachos se juntaban para hacer alguna actividad juntos y juntaban y pagaban su pasaje, su estadía, y a veces, bueno, en Lima a veces los locales que hay no son muy económicos, por decir así. Nadie subsidia, todos te cobran completo. Y los iban con eso, ¿no? Y otros que no tienen, ¿no? Entonces, hay que enseñar poco a poco, ¿no? Yo en la iglesia, por ejemplo, he enseñado, bueno, ¿cuánto tienes? No tengo nada. Bueno, pues, lo siento, ¿no? Al comienzo los llevábamos, ¿no? 1 año, 2 años. Al final, pues, es alguien que no está creciendo nada. Entonces, el tercer año, ya dije, ya, cerrado, no llevamos a nadie. Y el mismo día se aparecían que habían conseguido, habían trabajado, habían vendido algo, habían hecho algo, ¿no? Y venían, pastor, si cuesta 100, pastor, me he conseguido 60. ¿Puedo ir? Ya, vamos, pum. Nosotros te completamos la diferencia. Oiga, y esos chicos cómo han madurado, que ahora ya son profesionales, en ese tiempo eran adolescentes. Ahora pues son chicos que están en la iglesia, están diezmando, ¿no? También a veces un poquito que se aguantan ahí, pero hay que enseñarles, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en otras iglesias que crecen, ¿no? Entre las cosas que me contó Pastor Timoteo, y es interesante que Corea era un país bien pobre. Perú mandaba ayuda a Corea. Perú mandaba ayuda para que puedan comer allá, ¿no? Víveres por tema de la guerra. Mira, o sea, una de las cosas que, no sé si ustedes se acuerdan del pastor Hyun Gom Kim, el pastor El Grandazo, uno grandazo. Él estaba en Casa del Señor, el fundador de Casa del Señor y también de Central Pacarbamba, ¿no? Y él, una de las cosas que me dijo, conversando con él, que él estaba muy agradecido con el Perú, por eso que quiso venir a hacer misión en Perú. ¿Por qué? Porque Perú fue un país que ayudó en el tiempo de dificultad de Corea del Sur, que no había que comer. Perú mandaba ayuda humanitaria allá. Interesante, ¿no? Y dice, pero ¿sabes cuál? Me contó Pastor Timoteo, que allá cómo empezaron a recibir el evangelio. ¿Y qué enseñaba el pastor? Y enseñaron al pastor coreano, ¿no? Entonces, ¿qué hacían en una iglesia? Todos eran gente pobre que no tenían con la justa para comer. Pero ¿sabes qué hacía? Dice que ellos preparaban una ollita de arroz. ¿Sí? Una ollita de arroz, 1 kilo de arroz. Y separaban una tacita de arroz. Esa era su diezmo, su ofrenda. Y esa tacita de arroz cocinado lo entregaban y el pastor dice que pasaba por las casas recogiendo tacita de arroz. Imagínense todo el pueblito y con eso que juntaba podían comer otros que no tenían que comer. Y el pastor también obviamente podía comer de ahí. Interesante, o sea, nadie puede decir que no tiene nada. Tienes poquito, da ese poquito que Dios te ha bendecido. Hay que obedecer la palabra de Dios. Y cuando uno obedece y pone su confianza en Dios, porque el otro es que ese poquito, esa tacita, de repente me va a servir, ¿no? Voy a comer un poquito más, pues, porque estoy con hambre. Pero justamente a la hora de dar y desprenderse, estás poniendo tu confianza en Dios. Entonces, sé fiel en lo poco. ¿Y qué va a hacer el Señor? Nos va a poner en algunas cosas más, ¿no? Vamos a poder ser fieles, pero si en lo poquito no somos fieles. Entonces, yo creo que eso hay que enseñar, ¿no? Eso tiene que ver, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir, dice la Biblia, ¿no? Entonces, me parece que las iglesias que crecen más son las iglesias generosas. Bueno, ese es así. Gente que es generosa
no porque tienen bastante, sino siempre se empieza con lo poco, ¿no? En lo mucho te voy a poner, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner, porque vas a ser fiel, pues. Pero si a veces cuando tenemos poco, el egoísmo, ¿no? Para mí, para mí, para mí, para mí, ¿no? Cuando empezamos en la fe, Señor, todo queremos, ¿no? Pero cuando maduramos, ya no pedimos para nosotros, ¿no? Pedimos para los hermanos, principalmente, ¿no? Como lo hacemos en los hogares, ¿no, hermano? Los que tenemos hijos, ¿no? Cuando éramos solteros, todos nos comprábamos zapatilla, casaca, ropa, comíamos. Pero cuando tenemos hijos, a veces el hijo necesita zapatilla y el papá está con hueco en la zapatilla, ¿no? Entonces le pone parche o lo cose algo y le compra la zapatilla a su hijo, ¿no? Yo creo que así debemos hacer, ¿no? O sea, siempre tratar de dar. Ahí hay bendición, ¿no? Ahí hay bendición, ¿no? Y más que nada dar para la obra de Dios, ¿no? Para difundir la palabra, para hacer misiones, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Debemos cambiar un poquito esa mentalidad, la mentalidad, ¿no? Es mi opinión, ¿no? Tal vez hay otros factores que no estoy mencionando, pero yo creo que ahí es donde Dios empieza a ver que nos desprendemos de las cosas y Dios empieza a bendecir, ¿no? En mi experiencia, también he aprendido un poco ese principio y trato de hacer en mis posibilidades, ¿no? Y vamos avanzando un poco. A veces damos y no, ojo, a veces hay que cambiar el pensamiento que doy y Dios me va a dar algo más, ¿no? Ya estás haciendo negocio, ya estamos en la teología de la prosperidad. No, porque a mí me ha pasado que a veces he dado y como que, ay, ahora Dios me va a bendecir y la verdad no me dio nada. No me dio nada. Y dije, ay, Dios mío, perdóname, Señor, le decía, eso le estoy contando como una experiencia, ¿no? Pero sentía la satisfacción en realidad de poder aprender a compartir también, ¿no? En las posibilidades que tengamos, ¿no? Entonces, yo creo que si empezamos a formar ese pensamiento, vamos creciendo de a poco, ¿no? De a poco, ¿no? Ya, pastor. Muy bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos sobre las... Yo les voy a mandar en el grupo la tarea, ya para recordarles la tarea, es un artículo sobre el tema de los decretos. Voy a ponerle ahí qué es lo que necesitamos, ¿no? Ya, esa va a ser la única tarea. Y bueno, los videos ya saben dónde encontrarlo. Les voy a mandar de repente uno para que vayan buscando y el resto ya lo encuentren. Sería bueno que puedan revisar todo. Esos videitos nos ayuda. No, búsquenlo por ahí y va a poderle ayudar. A mí me ayuda bastante, ¿no? Entonces, y bueno, lo otro es empezar a leer un poco algunos libros y comparar, investigar, hacer y compararlo siempre, lo importante con la escritura, ¿no? Porque también tenemos que ver de dónde procede todas esas cosas, ¿no? La confesión de fe siempre tenemos que leerlo con la escritura, ¿no? ¿Qué dice acerca de la escritura, no? Entonces, ahí vamos teniendo mejor y mayor revelación de la palabra de Dios. Muy bien, Lincoln, ¿alguna pregunta? Está muy callado en la noche, Lincoln. No, sino que como por la hora yo no opinaba, yo decía, ya, bueno, ya. Está bien, sí, pues, la hora un poco difícil. Pero bueno, espero haber podido contribuir en algo de ese tiempo. Yo también he podido aprender porque he estado revisando algunas cosas, recordar y profundizar en eso. Espero que haya podido aportar algo en su conocimiento. Y bueno, solamente la tarea y ya pues ahí les pongo su nota para entregarle a la dirección del seminario y ya está. Listo. Y bueno, cualquier cosa, como siempre ofrezco, las veces que he tenido oportunidad de enseñar, si hay alguna consulta en algún momento, bueno, con mucha confianza yo puedo apoyarles si puedo ayudarles en esa área, de darle alguna respuesta, algo así. ¿Ya? Muy bien. Gracias, hermano Arturo, Jefferson, Lincoln, Carlos. Gusto en poder haber conocido a hermano Arturo y a Jefferson no los conocía muy bien, a Lincoln y a Carlos sí. Nos hemos encontrado en varias ocasiones y bueno, ya estaremos seguramente en cualquier momento reuniéndonos. Ya la presencialidad ya está más, creo que
estos presbiterios. Bueno, aunque ahora con el tema de la asamblea ya casi los presbiterios no nos cruzamos, pero bueno, hay una propuesta ahí de todavía mantener un poco algunas reuniones donde podamos ir todos, compartir algo ahí. Y de repente, hermano Arturo, pues yo sé que es muy lejos para venir de allá, pero de repente Sí, en alguna bueno. ocasión vienes y podamos compartir juntos también, ¿ya? Bueno, Bueno, está hermanos, bien. gracias. Quisiera terminar orando y bueno, ya poder descansar también. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado estos dos clases, donde hemos podido compartir algunas doctrinas importantes de la Reforma, donde hemos aprendido, Señor, que eso responde a la palabra, a la Biblia, y siempre tenemos que estar reformando nuestras formas de pensar y alinearlas con tu palabra, Señor. Ayúdanos para que esto que hemos empezado, Señor, siempre sea una práctica cotidiana de poder estudiar la Biblia, que esa confesión de fe de Westminster, que la podamos repasar, que nos pueda ayudar, no solo, sino que nos lleve a las Escrituras para poderlas comprender mejor. Y ese es el propósito de eso. Gracias, Padre, y queremos pedirte tu bendición. Bendice a cada uno de mis hermanos en su labor ministerial, donde están realizando la obra que tú les has encomendado, y que todo lo que hemos aprendido, Señor, sea de bendición para sus vidas y para su iglesia. Gracias, Padre bendito. Queremos terminar orando y agradecidos por la dirección de tu Espíritu Santo y que nos has acompañado en todo tiempo. Gracias, Padre. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Listo. Bendiciones.